quiero hablar sobre un evento que pasó en los últimos momentos del Señor con sus discípulos. Y el relato en Juan, capítulo 13, nos habla del lavamiento de los pies de los discípulos y la despedida de Jesús. Y todo eso sucedió en esa misma noche que Jesús comió con ellos la Pascua e instituyó la Cena del Señor, momentos antes de que fue entregado. Lo que hemos celebrado hoy pasó en ese momento. Ahora, ¿por qué el Señor hizo esto? Tuvo que lavar los pies a sus discípulos. Vamos a verlo. Si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 13, allí nos habla que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Siempre estuvo con ellos. Nunca los dejó, nunca los abandonó. Él le dio la prueba más grande de amor que él tenía a los suyos. Allí estaban los 12 que le acompañaron desde el principio. Y dice que los amó hasta el fin. Y entre los seguidores de Jesús, aparte de los discípulos, había también gente de diferentes estratos sociales, con poder económico mayor que aquellos pescadores que los seguían. Algunas veces él los reprendía, los retaba, pero los amó y los cuidó en todos los momentos. Cristo, cuando les lavó los pies, mostró su amor al darle tan grande honra, donde el Señor se pone a servir a sus criados, a los discípulos, a sus discípulos, ¿no? Siendo Él el Señor, hizo un acto de amor que nadie lo pensaría que lo iba a hacer de aquellos seguidores que teníamos. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esta primera parte? Nos deja esta enseñanza, que nosotros necesitamos mirar a Cristo y hacer lo mismo que Él hizo. Ser líderes siervos. No concuerda, ¿no? Muchas veces un líder va para adelante, hace que sean esforzados los demás que los sigan, los empuja a seguir adelante, los guía, pero él acá toma una actitud de siervo. Cuando vemos que llega ese momento de lavarles los pies a sus discípulos, yo voy a ir haciendo más corto porque si no tenemos que extendernos bastante, ¿no? Dice la palabra de Dios que él toma allí el lebrillo, una palangana, ¿no? Se ciñe, se quita el manto, se ciñe una toalla y va a hacer esta escena que conmueve a todos y a cada uno de nosotros nos va a dejar una enseñanza. Él al hacer esta acción, fíjese que todos los miraban, ¿no? ¿Qué va a hacer Jesús? Y cuando ve que toma la toalla, y ya se imaginan lo que iban a hacer, lavarle los pies. Ninguno se levantó y le dijo, no, Señor, no, ¿cómo vas a lavar los pies vos? Dejá que lo haga yo. Lo miraban.
quedaron ahí sorprendidos. Ahora, uno puede decir, pero ninguno se levantó y le dijo, no, dejá que lo hago yo. Señor, ¿cómo lo vas a hacer vos? Ahora, si miramos el libro de Lucas, no ahora, en otro momento cuando esté en su casa, en el capítulo 22, versículo 24, nos vamos a dar cuenta en dónde estaban ellos pensando. Nosotros no podemos pensar en gestos humildes porque ellos mismos en esos instantes habían tenido un altercado entre ellos sobre quién de ellos iba a ser el mayor cuando el Señor se vaya. Estamos hablando, ¿quién va a ocupar el puestito? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo podía pretender uno que estuvieran atentos, ¿no? Vamos a hacer este trabajo nosotros, no el Señor. Y en otra oportunidad, estos mismos discípulos, en Mateo 26, anótelo si quiere para leerlo en su casa después, léalo en serio, en los versículos 8 y 9, censuraron también y criticaron a María. ¿Sabe por qué? Porque había derramado sobre la cabeza de Jesús un perfume muy costoso. Y le dijeron que se podría haber hecho alguna otra cosa si hubiera vendido ese perfume en vez de ponérselo en la cabeza al Señor. Y después el Señor estaba allí con ellos, pero no les llamó la atención al Señor ni lo tomó en cuenta lo que habían hecho y pasó por alto todas aquellas incongruencias que pasaban, que ellos cometieron en desmedro del Señor, murmurando, altercándose entre ellos, diciendo quién iba a ser el mayor, queriendo ocupar puestos y demás. El Señor igual le lavó los pies. Ahora, muchas veces nosotros podemos caer en situaciones parecidas y sin pensar siquiera en las consecuencias de nuestras actitudes, podemos estar batallando contra los propósitos de Dios. Y si a Dios le agradaba, ¿quién eran ellos para censurar o criticar ciertas actitudes que el Señor dejaba que le hagan a Él, que lo honren, que lo adoren? Muchas veces nosotros podemos sentir a lo mejor muchas veces celo o quizás cuestiones personales cuando el Señor bendice a un hermano, cuando el Señor bendice a alguien. No, nos ponemos por ahí un poco inquietos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Si hubiera hecho otra cosa, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Pero fíjese una cosa. En el versículo 2 del capítulo 13 dice lo siguiente: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús lo sabía, pero los otros discípulos no lo sabían. Judas había caído en la trampa y lazo de Satanás. Y había algo que él quería enredar también a Pedro en esta cuestión de sublevarse. Si usted ve en Lucas 22, 31, allí el Señor Jesús le transmite un mensaje a Pedro diciéndole: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, no te dejes enredar con el espíritu de Judas. No lo nombró, pero le declaró esa palabra. Porque el otro estaba buscando también, Judas, que hacía bastante lío allí. Sin embargo, el Señor no lo reprendió. El Señor sabía quién era Judas. El Señor sabía cómo actuaba Judas. El Señor sabía lo que había en el corazón de Judas. Pero nunca le dijo nada. Lo dejaba y era uno de los 12. ¿Qué misericordia tiene el Señor?
Y uno puede pensar un montón de cosas quizás en este momento diciendo, ¿cómo lo soportaba? ¿Cómo lo aguantaba? Yo no podría hacerlo así. Ahora, en el versículo 4, habla allí cuando estaban en la cena, que Jesús allí se levantó de la cena. Y en el versículo 5 dice que comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, ¿sabe quién estaba allí? Estaban los 12. ¿Estaba quién? Judas también. Dice la palabra que estaban los discípulos. Estaba Judas también. Que él estaba a punto de traicionarle esa misma noche al amanecer. Jesús, sabiendo todas estas cosas, en el versículo 3, él dice que sabía que había salido de Dios y a Dios iba, y que el tiempo era corto. Él no tuvo miedo, ni tuvo temor de lo que le iba a suceder, y que el traidor estaba delante de él cuando le iba a lavar los pies. Lo dejó. Yo digo, a lo mejor él habría pensado, a lo mejor este se puede arrepentir de lo que va a hacer. Pero no tuvo miedo. Jesús no se amedrentó, como dije recién, sino que él siguió con su obra, la que él tenía que cumplir. Nosotros vemos aquí algo especial del Hijo de Dios, que siendo Dios mismo, él se humilló hasta lo sumo y ahora estaba haciendo un servicio que lo hacían los esclavos, el lavado de pies. Este pasaje, si lo leemos detenidamente, podemos ver que Judas estaba en este lavamiento de los pies junto con los demás. Así que Jesús lavó los pies del peor de los pecadores, de quien en algunos momentos más tarde lo entregaría a traición. Pero llega algo. Dice que primero se dirige a Pedro a lavarle los pies. Al primero. ¿Por qué lo elige a Pedro? Cuando Pedro se percata de eso, que viene el Señor a lavarle los pies, ¿no? Él le dijo en el versículo 6, Señor, ¿tú me lavas los pies? En el versículo 7 respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y dice, actúa rápido Pedro, enseguida. ¿Qué le dice en el versículo 8? No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Y por qué va primero a Pedro? Porque le da una respuesta a la pregunta de Pedro. Jesús le responde. Y es posible que los otros discípulos que estaban allí también mirando todo lo que estaba haciendo Jesús, no hubiera dejado de que Jesús le lavase los pies, si no escuchaban la respuesta de Jesús a Pedro. Parecería ser que ese fue el motivo de que, ¿por qué va primero a Pedro? Porque Pedro habla, reacciona, da su parecer y Jesús le dice, un momentito, fíjate Pedro, si no, no tendrás parte conmigo. Y los otros que estaban ya un poquito tocados en su amor propio, diciendo, pero ¿cómo nos va a lavar los pies a nosotros también? No. Entonces, cuando escucharon que no iban a tener parte con Jesús, los otros se calmaron. La respuesta de Jesús allí fue terminante para callar la objeción de Pedro y de los demás que posiblemente también le hubieran dicho lo mismo. Ahora, si avanzamos un poquito más en el versículo 9, le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, qué rápido cambió de parecer cuando la luz de Dios, en la voz de Jesús, le aclaró el panorama, que él pensaba una cosa y lo dijo. Así era muy, enseguida actuaba vehemente, pero se achicó el hombre y dijo, no,
No, Señor, lávame no solo los pies, la cabeza y bañame completo también. ¿Qué nos dice esto? ¿Sabe qué? Aquel que es un verdadero cristiano puede tener reacciones muchas veces como Pedro también, pero nunca tarda el verdadero cristiano en retractarse si llega a errar. Lo hace rápidamente, se da cuenta, ¿o no? Entonces no, cuando se da cuenta, no lo voy a hacer. Cuando que va a extender la mano, yo, no, saca la mano y no, y saca. No lo hago, no, se da cuenta. La voz del Espíritu Santo interior que nos habla y nos dice, no, ay no, vayas para allá, no. El Señor nos dirige si nos gobierna. ¿El Señor gobierna su vida? Yo creo que sí. Cuando nos dejamos gobernar por el Señor, suceden cosas maravillosas, como dice una canción. Y la palabra de Dios nos llama la atención cuando leemos alguna de las cartas de Pablo, donde dice que él ora fervientemente por vosotros los cristianos, para que Cristo sea formado en ustedes. Pablo oraba por los creyentes para que Cristo sea formado en ellos. Qué hermoso, ¿no? Esa debe ser nuestra oración como hombres y mujeres de Dios. Tenemos que orar para que Cristo sea formado en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos también. Esa es nuestra oración. Lo demás no cuenta. Muchas veces tienen necesidades, tienen algunas peticiones. Sí, está bien, oremos por eso. Pero lo fundamental, en Cristo Jesús, lo que quiere el Padre para cada uno de nosotros, que su Hijo sea formado en nosotros y que seamos llenos del poder y la gracia de Dios y que donde estemos reflejemos la luz del Evangelio, reflejemos la imagen de Jesucristo y podamos predicar hasta que Él venga a buscar a su iglesia, hablándole de lo que tenemos dentro de nosotros, que si somos verdaderamente cristianos, de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. ¿Puede decir amén? O despacito dice amén, un poquito. Amén. Debe ser así. Y nos parecemos mucho, yo especialmente con Pedro. Muchas veces actuamos rápido así, y después paramos, un momentito, ¿dónde va? Acá. Y muchas veces tenemos esos arranques, ¿o no? O de juzgar rápidamente, o de murmurar rápidamente, o de nuestros pensamientos maquinar ciertas cosas. ¿Por qué hizo el hermano aquel? ¿Por qué la hermana fulana hizo esto? ¿Por qué? Cuidado. El Señor conoce nuestras murmuraciones. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor sabe todo porque vive en nosotros. Su Espíritu vive en mí. Su Espíritu vive en usted. ¿Lo sabe? No, no lo sabe. No. ¿Lo sabe? No, aleluya. Bien. Ahora, fíjese el Señor tan sabio, en el versículo 10 dice algo Jesús. Cuando le contesta a Pedro y a los demás que estaban escuchando ahí, que lo bañe todo el Señor. Qué lindo es que el Señor nos bañe, ¿no? Que nos lave todo, que nos quite toda la mugre que se nos pegó durante el trayecto en esta tierra, en el camino, que se nos puede ir pegando el polvo, ¿no? Del pecado, de la iniquidad, de las tentaciones, de cuántas cosas necesitamos cada día que el Señor nos limpie. Tenemos la salvación, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, pero nos contaminamos de una u otra manera mientras estamos en la tierra y necesitamos ser cada día lavados y presentarnos delante de Dios para que Él nos purifique. Y dice el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y atienda aquí. Dice, y vosotros limpios estáis, pero no todo. Agarrá la Judas que esa voz para vos, ¿o no? Cuando llegamos al Señor, creemos su palabra,
nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos. El creer y arrepentirse tienen que ir juntos para el bautismo. No solamente creer, sino arrepentirse. Y uno dice, yo no me tengo que arrepentir de nada. Ahí sonamos. Todos tenemos que arrepentirnos de algo que hemos hecho. No somos santitos, todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Así que alguna macana me mandé, que yo no la recuerde, medio difícil, que la recuerdo. Pero quiero decir que tengo que creer en Jesús. Y luego de que yo creo, comienza a venir la luz del Señor y comienza a iluminarnos. Entonces tengo que arrepentirme. Hice esta macana, aquello, que Señor, tú lo sabes, pero te pido perdón por esto. Te pido perdón por aquello. Te pido perdón. Y ahí está el arrepentimiento para no volverlo a hacerlo más. Mira que ha sido sanado, vete y no peques más. El Señor le dijo a un paralítico, ¿no es cierto? Pero quiero decirle, hermano, que nosotros creemos, nos arrepentimos, nos bautizamos. Y es una bendición porque pronto tendremos bautismo, luego se les va a avisar. ¿Qué es el bautismo? Es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Y luego nos debemos presentar cada día al Señor, a nuestro Padre Celestial. Y decir como David en el Salmo 51 que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En otra parte dice, aún con hisopos. ¿Vio? ¿Cómo con hisopos? Sí, está bien, léalo. Hay una versión que dice así. Mire, Cristo lavó los pies de sus discípulos para mostrar la limpieza diaria que tenemos y se nos pega del pecado. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 13, termina allí de lavarlo y dice que se fue y se puso de nuevo a la mesa. Con la lección nos enseñó, como dice en el versículo 14, vosotros también os debéis el lavaros los pies los unos a los otros. Hay quienes que han entendido literalmente sobre este evento, es decir, que los creyentes deben lavar de forma religiosa y solemne los pies de sus hermanos. Pero la señal de amor que nos está dando Jesucristo es presentarnos diariamente en humildad y servicio a los demás. ¿Por qué en humildad y servicio hacia los demás? Lo que hizo el Señor, Él se presentó humildemente, se despojó de sus credenciales, se despojó de toda su gloria. ¿Y Él qué hizo? Sirvió. La vida de Jesús fue de servir. Y aún aquí lo demuestra Él en esta oportunidad. Debemos aprender del Señor a ser humilde de corazón. En Mateo 11:29 nos habla, Cristo había enseñado a los 12 la lección de humildad y ellos la habían olvidado. Pero ahora Él nos enseña esta lección con un método tan gráfico que seguramente aquellos discípulos jamás lo olvidarían. Y nosotros cuando leemos, y no rapidito así de ojito, rápido, no, detenidamente, en los 4 evangelios podemos mirar en donde nos dice, en algunos tiene más detalle que el otro, ¿no? Ustedes comienzan a mirar y leer y va a sacar cosas importantes de enseñanza, de la humildad del Señor y del servicio del Señor. Lavarse los pies unos a otros es tener compañerismo sirviendo con amor sin esperar nada a cambio. Usted lo hace por amor y se da por amor como lo hizo el Señor. Todos tenemos defectos y pecados que muchas veces ni lo vemos en nosotros y hacen daños a otros y a nosotros mismos. En Gálatas 6, el versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice ustedes que son espirituales. Le está hablando fuerte, ¿no? Pablo allí a los hermanos. Y muchas veces no se perdona. O cuando se encuentra una falla, una falta, un pecado en el otro, se critica, se murmura. Pero el Señor no actúa así. Él dice que no hagamos estas cosas. Y Él se guardó, no dijo nada a nadie del tema de Judas. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer Judas y no se lo contó a nadie, ni a su más íntimo amigo. Pero Él lo guardó. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar de la imagen de Cristo, de las acciones de Cristo, cómo Cristo actuaba ante ciertas circunstancias, qué es lo que Él hacía para hacernos nosotros. Y si tenemos a Cristo formado en nosotros, como oraba Pablo, vamos a hacer lo que Cristo hacía. No nos vamos a precipitar y apurar para dar una respuesta o una conclusión sobre un tema, sino vamos a tomarlo, vamos a presentarlo al Señor y vamos a orar sobre ese tema. Y el Señor va a dar la respuesta, no yo, aunque muchas veces estamos apurados. Y si encontramos o si alguien fuera sorprendido en alguna falta, dice que tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Si yo lo veo, tengo que ir yo a hablarle con ese hermano y decirle, mira hermano, esto es así, así, y no contarle, mira, ¿viste fulano de tal? ¿Sabes lo que hizo? No, ¿y te enteraste de aquello? No, pero eso es normal, ¿no? Bueno, hace muchos años, ahora yo creo que eso no, ya no se habla más así, ¿no? Al contrario, tenemos que considerarnos nosotros mismos, no sea que caigamos en lo mismo y que seamos tentados también en alguna oportunidad y nos pase lo mismo. ¿Y ahora? ¿Qué problema? Y dice que tenemos que sobrellevar las cargas de los otros. Y yo no puedo llevar la mía, tengo que llevar la del otro encima todavía. Pero nuestras cargas están depositadas en el Señor. Si Cristo está formado a mí, lo voy a poder llevar, porque la carga de Él es fácil. Y ligera mi carga, dice el Señor, ¿no es cierto? Mire, y en el versículo 13 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también os debéis el lavaros los pies los unos a los otros. ¿Se da cuenta cuál es el significado? ¿Cuál es la razón de lo que tenemos que sobrellevar la carga de uno y de otro? ¿Por qué lo hacemos? Y en el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, puede decir alguno, yo lo sé, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo lo sé? ¿Para qué voy a ir al estudio bíblico si yo lo sé? ¿Para qué voy a hacer el estudio bíblico virtual si lo sé? Oh, me equivoqué. No, quiero decir, tienen que seguir el estudio, no se cansen del estudio bíblico, sigan, sobrellevar la carga bien, pero vamos, anímese, entre en la parte virtual, ya que desde su hogar lo puede hacer así tranquilamente, tomando unos buenos mates con algunas galletitas o tortitas fritas, y puede estar escuchando la palabra de Dios, aprendiéndolo, hágalo. Son solamente el segundo miércoles y el cuarto miércoles de cada mes, 1 hora nada más. Le va a ser muy útil y va a aprender muchas cosas. Entonces, no le va a ocurrir esto que está diciendo aquí la palabra de Dios, donde dice el Señor, dice, si sabéis estas cosas en el versículo 17, dichosos sois si las ponéis en práctica. Aquí hay otra perlita más. Podemos conocerla y no poner en práctica. Podemos saber la palabra del Señor, pero no obedecerla. Podemos saber lo que dice de punta a punta, pero eso no sirve. Hay muchos que saben estas cosas, pero esperan que los demás se la hagan a ellos, olvidándose que ellos deben servir a otros, deben llevar la carga de otros y deben practicarlos.
Todos tenemos que practicarlo y hacer cada uno estas obras de humildad y de servicio, como el Señor nos mostró. Ahora el servir. ¿Saben lo que significa servir? Servir no es dominar, es servir. Sin embargo, son pocos los que practican una sincera humildad. Y en el versículo 26, volviendo al tema del Señor, los discípulos, y junto con esos discípulos, Judas, en el versículo 26, le hacían pregunta al Señor, ¿no? Mejor dicho, en forma señas, diciéndole quién es el que le iba a entregar. Léalo, que es interesante. Le harían muecas, ¿no? Al que estaba cerca del Señor, decirle, hacerle hablar. ¿Quién es el que lo va a entregar? Y entonces él le dice a Juan, no le dice el nombre, le dice al que yo le ponga el pan, ese va. No le dice, va a ser Judas, nombre, no hay que dar nombre. Y en el versículo 26 dice, y dio a Judas el pan mojado en la salsa. Y en el 27, Cristo lo despide a Judas rápidamente, porque dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero como los otros no sabían de qué estaba hablando y de qué estaba tratando Jesús en ese momento y diciendo, porque no era bocón Jesús, no, él se lo guardaba a él sobrellevaba la carga. No le dijo nada así, fulano de tal, no le dijo. Entonces, dice en el 28, pero ninguno de los que estaban sentados, que estaban a la mesa, entendió por qué dijo esto. Ahora Judas dice que evidentemente entendió esta orden del Señor, no para servirle al Señor, al Maestro, sino para llevar a cabo sus malvados planes. Y en el versículo 30, preste la atención, cuando él pues tomó el bocado, salió enseguida y era de noche. También era de noche en el corazón de Judas. En Juan 3:20 dice, los que hacen lo malo son hijos de la noche. Y en el versículo 31 sigue Jesús la charla, aparte, ya con ellos, se había ido salió del grupo, desapareció de allí, y fue a hablar a las autoridades para que lo pongan preso a Jesús y lo tomen preso. También es importante ver antes por qué nadie les dijo dónde iban a reunirse, para no dar a conocer de antemano a las autoridades que Jesús estaba ahí. Jesús lo sabe todo, entonces él tramó todo, hizo todo a la perfección. Solamente el Señor y su Padre sabían. Ahora, en el versículo 31, allí, Juan no menciona la institución de la Cena del Señor, a la que con toda probabilidad no asistió Judas. Ahora, hay algo importante que dice, esto lo estuvimos viendo hoy en el estudio Vida Nueva con nuestros hermanos, antes de la reunión. Si usted conoce o no, es bueno que lo conozca, cómo era la costumbre judaica para hacer las fiestas de la Pascua. ¿Cómo era el ceremonial? Se utilizaban 4 copas. Y aquí nosotros vemos siempre una copa, salvo en el libro de Lucas, creo que el capítulo 22, 17, habla de 2 copas ahí, pero eran 4 copas. Así que algunos dicen, pero no tomó la cena. Hay que estudiar las costumbres judías. Y fíjese cómo era el ceremonial del festejo de la Pascua judía. Ahora, cuando salió Judas, dijo Cristo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
tenemos que notar algo, que Cristo no comenzó su discurso antes de que Judas saliera de la reunión. Y en el versículo 34, Él dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es lo nuevo del mandamiento, ya que el mandamiento antiguo, ¿se acuerdan cuál era? Amar al prójimo como a sí mismo. Ahora Cristo nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Se da cuenta que hay diferencia? El buen testimonio de nuestra condición de cristiano es, como dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor unos con los otros. Antes estaba el mandamiento, pero ahora sobre ese mandamiento, el mismo que estaba antiguo, ahora el Señor lo hace un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es amarse unos a otros. No solamente a sí mismo, sino unos a otros. Ahora, como conclusión, ¿qué podemos sacar de esto? Pero a mí me interesa mucho que ustedes amen las Escrituras, que amen leer la Biblia, que amen orar cada día al Señor, presentarse al Señor, que Cristo se forme en ustedes y que se congreguen, que estudien, que conozcan. La palabra de Dios es infinitamente inmensa, es tremenda. Siempre hay cosas nuevas, siempre va a aprender algo nuevo que el Espíritu Santo les va a dar y los va a iluminar. Como conclusión, vamos a ir, como dije al principio, el primer verso dice a los suyos, en el versículo está hablando de los 12 discípulos, que lo acompañaron desde el principio, los acompañó hasta el final. Así comienza el capítulo 13. ¿No es cierto? Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y que debemos buscar la humildad, ser humilde como Cristo y tener un espíritu servicial de sobrellevar la carga de los demás, de orar por los demás, de hablarle de Cristo. Y si uno es sorprendido en alguna falla o falta, tenemos que ser muy cautos. No largarlo en el Instagram o por otro lado y nombrar, mira qué pasa, sino estar tranquilo, orar, ayudar al hermano, ayudar a la hermana, hacerle entender la palabra del Señor y buscarlo que enderiece sus pasos y que busque de todo corazón al Señor. Espero, hermano, que esté simple, sencillo, sin entrar en muchas partes teológicas, pero simplemente que conozcamos quién es el Señor y lo que el Señor quiere de mí y de usted. Le invito a estar de pie. Vamos a orar. Y pídale al Señor de corazón. Él le va a contestar todas las cosas. Acerquémonos más al Señor. Busquemos más de Él. Seriamente, seriamente. No andemos con argucia ni a la escondida, sino cara a cara. Como estamos delante de Dios, estamos desnuditos delante de Dios. Él conoce todo. Él sabe todo de nosotros. No puedo esconderme de Él. Así que, hermano, oremos. Padre, te damos gracias por tu grande amor mostrado al enviar a tu amado Hijo a esta tierra. Señor, Él pagó por cada uno de nosotros, dio su vida, nos enseñó todas las cosas que debíamos hacer para volver a tener esa relación que Adán y Eva tuvieron antes de la caída. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno y tienes mucha paciencia con nosotros. Y tu amor tan grande que nos amaste y nos sigues amando y lo seguirás haciendo hasta el fin. Qué hermoso es, Señor, saber que tú estás con nosotros. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, para Cristo morimos, porque de Cristo somos. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor. A ti sea la gloria, la honra, el honor y toda la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.